La lengua de Cervantes se ha convertido en la predilecta de la desinformación en Internet. En esta edición de Efecto Naim, investigamos por qué las noticias falsas en español se propagan con más facilidad que aquellas en inglés y las terribles consecuencias de este fenómeno. Además, el reconocido economista Frank Vogel nos revela cómo los bancos de las principales democracias del mundo están facilitando una enorme red de corrupción para gobiernos cleptócratas. Y le contamos el sorprendente poder de los hongos para combatir desde el cambio climático hasta la desigualdad. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El español, nuestro idioma, es la segunda lengua materna más hablada del mundo, después del chino mandarín. Más de 400 millones de personas hablan español desde que nacieron. Y es el lenguaje oficial de 20 países. Pero el castellano, el español, también es el idioma de la desinformación. Las mentiras en Internet proliferan en todos los idiomas, nadie se salva. Pero en la lengua de Cervantes, en nuestro español, parecen triunfar. Y es que algunas plataformas en línea desde donde se comparte esta información falsa fallan en identificarla como tal. ¿Qué razones se esconden detrás de esta discriminación contra el español cuando se trata de combatir la mentira? ¿Cuáles son las consecuencias de no advertirnos sobre la información falsa que circula en español? ¿Y qué podemos hacer para remediarlo? Estas y otras importantes, urgentes preguntas las respondemos en el siguiente reportaje. Miren. En 2020, la compañía Facebook, que recientemente fue renombrada Meta, invirtió 2.800.000 horas etiquetando o eliminando noticias falsas que circulaban en sus plataformas en los Estados Unidos. Eso es equivalente a pasar 319 años luchando contra la mentira en Internet. Recientemente, gigantes tecnológicos como YouTube y Twitter han destinado amplios recursos a esfuerzos contra la desinformación. En 2021, por ejemplo, Google anunció una inversión de $30 millones para apoyar, entre otros proyectos, iniciativas educativas sobre el contenido falso. Sin embargo, esta batalla no se libra de igual manera en todos los idiomas y en todas las plataformas. Consideremos Instagram y Facebook, que forman parte de la empresa Meta y son de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. La organización sin fines de lucro, Havas, encontró que en 2020, en Estados Unidos, estas plataformas eliminaron cerca del 80% de las noticias falsas en inglés, pero solo un 30% de este contenido en español. En 2021, identificaron tendencias similares. Fadi Kuran, el director de campañas de Havas, nos cuenta más al respecto. Un caso que hablaba sobre la supuesta amenaza de las vacunas contra la COVID-19 se hizo viral en Instagram. Decía que las vacunas causaban daño a tu cuerpo y que tras recibir la dosis tu brazo se volvía magnético. Y encontramos que solo un 1% de este tipo de publicaciones en español fueron eliminadas de Instagram, mientras que cuando se trataba de estas mismas publicaciones en inglés, la compañía sí tomó acción contra un 45% de ellas. Esto quiere decir que las noticias falsas en español encuentran menos barreras para llegar a las pantallas de los hispanoparlantes, quienes cabe destacar son ávidos usuarios de las redes sociales. De acuerdo con un reporte de la consultora Nielsen, en 2020 los latinos se mostraron un 57% más propensos a utilizar las redes sociales como su principal fuente de información sobre la pandemia, en comparación con otras etnias en los Estados Unidos. Y el estudio de Havas encontró que en muchas comunidades hispanas, donde se registraron altos índices de consumo de noticias falsas, también se registró mayor propagación del coronavirus. Esta inconsistencia en la lucha contra la desinformación parece ir más allá de la nación norteamericana.
Desde hace un tiempo se han hecho denuncias en la India sobre la presunta incapacidad de Facebook para identificar contenido falso o con discursiva de odio en las lenguas hindi y bengalí, dos de las más habladas en el país. Diversos grupos locales han atribuido el auge de la violencia contra las minorías musulmanas en la India a la circulación de este contenido nocivo. Y las filtraciones hechas por la ex empleada de Facebook, Frances Haugen, en octubre de 2021, revelaron que la empresa ha estado al tanto de esta situación desde al menos 2019. Haugen además asegura que del presupuesto destinado a combatir la desinformación, Facebook gasta un 87% únicamente en Estados Unidos, a pesar de que solo un 10% de sus usuarios están en ese país. Y es que cada vez que Facebook o Meta se expande a una región en la que se habla un idioma particular, debe destinar los mismos recursos o más para establecer medidas contra la desinformación, incluso si el número de usuarios que hablan este idioma es menor. Así, según Haugen, la disyuntiva de proteger a todo el mundo por igual se reduce a un tema de rentabilidad. Sí, en los documentos que filtré están identificados muchos problemas, pero también hay muchas soluciones, y la razón por la cual Facebook ha optado por no emplearlas es que cada una de ellas les quita una porción de sus ganancias. Por su parte, el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, ha desmentido en más de una ocasión las acusaciones de priorizar las ganancias por encima del bienestar de sus usuarios. Pero para organizaciones como Avaaz, estas afirmaciones deben ir acompañadas de soluciones permanentes y robustas, como cambiar el algoritmo para que no organice el contenido que ven los usuarios en función de viralidad. El conocimiento nos ayuda a decidir cómo vivimos nuestras vidas y si ciertos individuos reciben información tóxica, mientras que otros reciben información más útil y verdadera. Eso crea desigualdad. Facebook se vuelve un lugar en el que ciertos grupos privilegiados, en este caso los angloparlantes, obtienen información que les permite vivir vidas más saludables, mientras que otras comunidades, como las hispanohablantes, obtienen información que los lleva a vivir vidas poco saludables. Es por ello que una coalición de grupos cívicos lanzó la campaña Ya Basta Facebook, mediante la cual exigen poner fin a lo que determinan como políticas discriminatorias contra los latinos. Y mientras siga proliferando la mentira en las redes sociales, ciudadanos en todo el mundo seguirán ejerciendo presión para provocar un cambio. No basta con decirlo una sola vez. La desinformación y las noticias falsas atentan contra nuestra salud, contra la democracia y hasta nuestro propio bienestar económico. Es crucial detenerlas sin importar el idioma en el que estén circulando. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos a investigar a fondo el oscuro mundo de la cleptocracia y cómo sorprendentemente ciertas democracias ayudan a sostener las nocivas actividades ilícitas. A continuación, no se vayan. En octubre del año 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al prestigioso banco Goldman Sachs de un crimen. ¿Cuál crimen? Participó en una conspiración ilegal y muy lucrativa junto a algunos funcionarios de altísimo nivel del gobierno de Malasia, que básicamente consistía en robarse fondos del Estado y transferirlos a funcionarios malayos y de los Emiratos Árabes Unidos para su uso personal. Goldman Sachs fue encontrado culpable y fue sentenciado a pagar una multa de casi $3.000 millones. Lamentablemente este no es un caso único. Los grandes bancos de las democracias más poderosas del mundo están involucrados en operaciones ilícitas. Para conocer más sobre este preocupante fenómeno, tengo un invitado muy especial. Es el respetado economista Frank Vogel, que tiene más de 50 años de experiencia en la lucha contra la corrupción en el ámbito de las finanzas internacionales. Vogel cofundó dos importantísimas organizaciones internacionales que luchan contra la corrupción. Una es la muy conocida, muy respetada, prestigiosa organización que se llama Transparencia Internacional, pero también fundó el Fondo de Asociación para la Transparencia. Actualmente Vogel es profesor de la Universidad de Georgetown y acaba de publicar un libro titulado Los Facilitadores:
cómo Occidente apoya a los cleptócratas y a la corrupción, poniendo en peligro nuestra democracia. Esta es mi conversación con Frank Vogel. Miren. Bienvenido al programa, Frank. Es un placer tenerte con nosotros. It's my great pleasure. Thank you for having me. El título de tu libro es Los facilitadores, cómo Occidente apoya a los cleptócratas y a la corrupción, poniendo en peligro nuestra democracia. ¿Quiénes son esos facilitadores? They're bankers. Son los banqueros, los abogados, los agentes inmobiliarios, los auditores y los consultores que están basados en los principales centros financieros de Occidente. Los regímenes autoritarios en el mundo de hoy están liderados de manera abrumadora por personas que le roban a sus propios ciudadanos. Son cleptócratas y están muy interesados en sacar su fortuna del país, pues sus sucesores podrían quedarse con ese dinero. Entonces, lo transfieren a mercados financieros occidentales porque ese es el lugar más seguro para las inversiones. Para hacer esto, los cleptócratas necesitan agentes financieros. Ellos son los facilitadores. Estos agentes hacen mucho dinero manejando estos fondos. Lo hacen de muchas maneras, pero el punto fundamental es que son expertos en transferir enormes sumas de dinero en inversiones seguras y en su mayoría secretas en los mercados de capital occidentales más grandes. Tú afirmas que nunca antes habían circulado tantas finanzas ilícitas entre los países. ¿Por qué no nos das algunas cifras que ilustren esta idea tuya? Aproximadamente $1 billón ilícitos relacionados únicamente al comercio circulan en el mercado financiero global. Esto es lo que indican algunas estimaciones de autoridad, pero es probable que sea el doble de eso. Digamos que otro $1 billón proviene del crimen organizado, directamente del lavado de dinero de los cleptócratas y sus asociados. Son $2 billones ilícitos cada año. Y ese realmente es un estimado conservador. De esos 2 billones, tal vez un tercio, alrededor de $600 mil millones, llegan solamente a los Estados Unidos porque es el mercado financiero más grande a nivel mundial. Y solo esos $600 mil millones es más de lo que genera cada año Walmart, la mayor tienda minorista del mundo y que representa el 10% de todo el gasto de los consumidores estadounidenses. Entonces, estamos hablando de enormes sumas de dinero en efectivo. Los gobiernos de Occidente y del Norte saben lo que hacen los facilitadores. Conocen la magnitud del lavado de dinero y el daño que ocasiona, y aún así dejan que suceda. Al permitirlo, son cómplices en este complicado universo donde el autoritarismo está aumentando en el mundo y las democracias están profundamente perturbadas. En el libro tú describes cómo las operaciones de lavado de dinero y los esquemas de corrupción se realizan a través de bancos muy legítimos y los mencionas a todos, JP Morgan, Chase, entre otros. ¿Cómo funciona eso? Estamos viviendo en tiempos en los que cada minuto las nuevas tecnologías facilitan el flujo de extraordinarias cantidades de dinero a través del sistema bancario mundial. Y este realmente ha sido el caso durante los últimos 25 años. Imaginemos que el dinero ilícito viene de Rusia. Ese dinero es transferido a un banco pequeño en Estonia y luego a uno más grande en Dinamarca. De ahí llega a un banco incluso más grande en Londres. Y para ese punto ya es muy difícil rastrear a quién pertenece ese dinero y de dónde realmente proviene. Ese dinero luego pasa de los bancos a las compañías de bienes raíces, a los dueños de yates o al mercado del arte. Y estas inversiones son secretas, pues los cleptócratas tienen aliados que conocen muy bien cómo manejar la ley para ello. Por otro lado, hemos visto demasiadas historias sobre los bancos más grandes del mundo, en los que los ejecutivos han abiertamente perpetrado crímenes de lavado de dinero y corrupción porque creían que podían salirse con la suya. Tanto el problema sistémico como estos casos específicos de criminalidad han dejado una enorme pobreza en los países que básicamente han sido robados por estos procesos. Una de las soluciones que tú propones es la reestructuración de los bancos, de la estructura financiera mundial. ¿Cómo funcionaría esa reforma? ¿Qué reformarías? ¿Y cómo sería diferente de lo que existe actualmente?
Creo que una parte de la solución puede ser cambiar la cultura en los bancos más grandes. Me podrías llamar idealista, pero ahora mismo la cultura está impulsada únicamente por la maximización a corto plazo de las ganancias. Hubo una época, y estoy pensando, por ejemplo, en la crisis financiera de los años 80 en América Latina, cuando los bancos más importantes trabajaron en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de los Estados Unidos para encontrar una solución a la crisis. Hoy en día vemos lo opuesto. No hay cooperación internacional. Creo que debemos regresar a ese periodo anterior. Muchas gracias, Frank, por estar con nosotros y compartir tus conocimientos sobre temas tan esenciales, importantes. The privilege was mine. Thank you very much. I've enjoyed this greatly. Thank you. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Los voy a llevar de paseo por la naturaleza para conocer los organismos más funcionales del mundo. No se vaya, se va a sorprender. Los hongos están en todas partes. Viven en el agua, en los árboles y hasta en nuestros cuerpos. Todavía, de hecho, ni se sabe exactamente cuántas especies diferentes de hongos existen en el mundo. Pero lo que sí estamos seguros es que tiene una variedad de aplicaciones inmensas para la salud de los seres humanos, para la salud del planeta. Así que hoy nos adentramos en el reino de los hongos para conocer qué exactamente sabemos de estos organismos y cómo podrían ayudarnos a enfrentar problemas importantes en nuestro planeta, en nuestras vidas. Miren. En 2021, la diseñadora de moda británica Stella McCartney presentó un corpiño y pantalones que simulan cuero hechos de micelio, que es el conjunto de filamentos que forman parte de un hongo. Este material busca ser una alternativa a prendas hechas de piel de animal o de cuero sintético elaborado con plástico, que implican una serie de problemas éticos y ambientales. Empresas como Adidas y Lululemon ya anunciaron que le seguirán los pasos a McCartney, y en industrias que van desde el embalaje hasta la construcción, el uso de micelio es prometedor. Así lo explica Ilja Decker, técnica del Laboratorio de Micropia, un museo de microorganismos en Ámsterdam. Puede ser utilizado para construir todo tipo de cosas, como floreros y otros artículos del hogar. También puede ser utilizado como material para construir una casa. Por su parte, el llamado hongo ostra produce enzimas que digieren hidrocarburos y, por tanto, está siendo estudiado como potencial herramienta para mitigar los derrames de petróleo. Otros hongos pueden absorber metales pesados como el mercurio y digerir plásticos. Y estudios han demostrado que podrían acelerar drásticamente el proceso de descomposición del plástico, que puede durar de 20 a 600 años para que dure semanas. Muchas de estas innovadoras aplicaciones aún no son económicamente viables. Otras son más controvertidas. Consideremos los llamados hongos mágicos, que producen alucinaciones y generan cambios profundos en la conciencia. Durante miles de años, han sido utilizados por los pueblos indígenas de América con propósitos espirituales y medicinales. Y estudios recientes han demostrado su utilidad para tratar una variedad de adicciones y trastornos de salud mental como la depresión. No obstante, expertos advierten sobre los daños que podrían ocasionar los hongos mágicos al ser administrados sin supervisión, incluso exacerbando o provocando trastornos psicóticos. Los hongos también son la base de la cadena alimenticia que sustenta la vida en la Tierra, pues redes subterráneas de los llamados hongos micorrízicos interactúan con plantas de todo tipo, protegiéndolas de enfermedades y ayudándolas a obtener nutrientes cruciales. De hecho, aumentan la capacidad de absorción de las raíces de 10 a 1000 veces, mejorando exponencialmente la habilidad de las plantas para utilizar los recursos del suelo sin necesidad de fertilizantes químicos. Toby Kears, profesora de biología evolutiva en la Universidad VU de Ámsterdam, se ha dedicado a estudiar estas redes. Lo que estamos encontrando es que estas redes de hongos exhiben comportamientos de intercambio muy sofisticados, que compiten con las habilidades de los humanos para llevar a cabo actos económicos. Por ejemplo, un hongo evita intercambiar recursos con una planta que está creciendo en la sombra.
Los hongos incluso pueden inflar artificialmente el precio de los nutrientes. Es decir, colectan nutrientes del suelo y los guardan de manera que la planta no pueda acceder a ellos. Luego los alimentan lentamente a la planta a un precio mucho más alto. Por otro lado, los hongos se adaptan para distribuir los recursos entre las plantas de manera equitativa. Kears asegura que ofrecen una valiosa lección para combatir la desigualdad en nuestros propios sistemas económicos. Cuando estas redes de hongos son expuestas a situaciones de desigualdad extrema, recogen los recursos del lado más rico y en lugar de intercambiarlos inmediatamente dentro del sistema de raíces, mueven esos recursos al lado más pobre e intercambian allí primero, pues allí la demanda es más alta. Lo que esto nos dice con respecto a la desigualdad es que los hongos son capaces de coordinar su respuesta para que toda la red se beneficie, en lugar de solo beneficiar la parte más rica en recursos. Estas redes subterráneas además son vitales para abordar la crisis climática. Hablamos al respecto con Mauricio Díaz Granados, investigador líder del Kew Royal Botanic Gardens. Los hongos pueden considerarse como guerreros climáticos. Ciertas especies juegan un rol importante en determinar qué tan bien los bosques pueden absorber dióxido de carbono, retrasando así los efectos del calentamiento global y protegiendo a nuestro planeta. Cada año, al menos 5.000 millones de toneladas de dióxido de carbono pasan por las redes subterráneas de hongos y son almacenadas, en lugar de ser liberadas a la atmósfera, donde contribuirían al efecto invernadero que aumenta la temperatura de la Tierra. Pero la pérdida del hábitat y la contaminación de nitrógeno, ocasionada por la quema de combustibles fósiles y los fertilizantes agrícolas, están destruyendo estas importantes redes de hongos a un ritmo alarmante. Es imperativo que sean protegidas, pues son esenciales para nuestra supervivencia. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado y que se hayan divertido. Nos veremos la semana entrante. Gracias.